Bienvenido a este canal de YouTube, Dios te bendiga y te guarde. ¿Alguna vez te has preguntado cómo predicar la palabra de Dios? ¿Cómo es que hacen los predicadores para evangelizar y llevar el mensaje de Jesucristo a las naciones? ¿Quieres descubrirlo? ¿Quieres saber si Dios te ha regalado el don de predicar su palabra? Quédate aquí en este video y vamos a descubrir cómo podemos nosotros predicar o empezar a predicar la palabra de Dios. Lo primero que quiero destacar es que tiene que haber una disposición a predicar la palabra de Dios. Es decir, si sientes que Dios te está llamando a llevar su mensaje, no debes tener miedo, porque cuando Dios llama, Él da las herramientas necesarias para que nosotros podamos desempeñar esa misión a la cual Él nos está llamando. Es importante entonces que nosotros podamos descubrir que cuando Dios nos llama, nos capacita y nos da las herramientas necesarias para nosotros desarrollar ese don que Él está poniendo en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es orar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza y el discernimiento para que esa prédica que nosotros vamos a llevar, para que ese mensaje que vamos a compartir, ya sea en un grupo de oración, ya sea en una parroquia, sencillamente no sean palabras nuestras, sino que sean palabras que vengan del Espíritu Santo de Dios. Después que estamos preparados en oración, entonces tenemos que elegir el tema. ¿Cuál es el tema que queremos predicar? Si queremos hablar, por ejemplo, acerca de un milagro, cuando Jesús sanó al ciego de Jericó o cuando Jesús sanó al paralítico, es importante entonces que nosotros podamos leer el texto una y otra vez. Y cuando nosotros hemos leído el texto, entonces pasamos a meditar el texto y vamos entonces a sacar las ideas principales de ese texto. Por ejemplo, si el episodio que estamos leyendo es cuando Jesús sanó a la mujer que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan de ese texto? Que ella tocó el manto de Jesús y quedó sanada. Vamos a leer ese texto, ese evangelio, y vamos a sacar las ideas principales. ¿Cuáles son las ideas principales que hay en ese texto que pueden ayudarme a conducir mi predicación? Es importante, después que he leído el texto, después que tengo las ideas claras, entonces preparar una introducción. Lo más difícil al momento de predicar la palabra de Dios, para mí, y creo que para muchos que predicamos la palabra de Dios, es empezar. Después que tú empiezas, como que todo va fluyendo. Pero si al momento de tú empezar no sabes ni qué vas a decir, ni por dónde vas a iniciar, entonces te vas a confundir, vas a empezar a decir este texto, esta palabra de Dios, y ahí te vas a quedar y no vas a poder transmitir el mensaje que quieras decir. Es importante también pedirle al Espíritu Santo que nos dé dominio escénico y que nos quite el miedo que tenemos muchas veces de predicar la palabra de Dios. Hay muchas personas que tienen muchas capacidades, muchos dones de parte de Dios, pero tienen miedo. Y cuando están preparando el tema para predicarlo, todo suena muy bonito, todo suena muy especial, pero cuando llegan el momento de predicar la palabra de Dios y ven el público allí sentado, dicen, ¿qué voy a decir ahora? Todo se me olvidó. La mente se me queda en blanco, me da pánico, me da miedo. Pero aunque nos dé miedo predicar la palabra de Dios, aunque nos dé miedo hablar en público, no debemos detenernos, porque el miedo es solamente un obstáculo, algo que hay que vencer, y se vence el miedo haciendo eso que nos da miedo. Por ejemplo, si te da miedo hablar en público, es momento de que empieces a leer la palabra de Dios en la iglesia, a leer en público, a decirle a una persona, por ejemplo, escúchame mientras yo leo, para que ese miedo, esa pronunciación de las palabras puedan salir correcta y cualquier error pueda corregirse. Es importante entonces sacar las ideas, es importante prepararse bien y es importante también ver a cuál público yo le voy a predicar la palabra de Dios. No es lo mismo predicarle a los niños que predicarle a los adultos, que predicarle a personas mayores. Es decir, tienes que tener claro y enfocado el tema que vas a predicar, a quiénes le vas a hablar, porque sería un poco raro que una persona vaya a predicar la palabra de Dios a adultos y le hable como niños de 5 años, ¿verdad que sí?
O sería un poco raro y no te van a entender si tú llevas un tema de adultos, de una predicación como si fueras a hablarle a personas adultos de la conversión, que fueras a hablarle de temas fuertes a niños de 5 años. Por lo tanto, se puede transmitir el mensaje, pero para que esa prédica que vas a hacer, ese mensaje que vas a llevar, se pueda hacer de la mejor forma posible, es importante entonces que mires a cuál público te vas a dirigir. Y una vez tengas entonces claro, ok, le voy a predicar a adolescentes entre 15 y 18 años, ok, le voy a hablar del respeto mutuo, le voy a hablar de la comprensión, le voy a hablar de cuidarse uno a otro. Es decir, que el tema que vayas a predicar esté enfocado al público al que vayas a hablar. Otro punto que hay que destacar y que es importante también es entender que no hay predicador perfecto, no hay predicadora perfecto. Todos tenemos que empezar por algo, ¿verdad que sí? En mi caso, que llevo ya más de 10 años, mucho más, predicando la palabra de Dios, Dios me ha dado la oportunidad de predicar su palabra en distintos lugares, en distintos países, y de verdad que me he sentido bastante feliz de que el Señor pueda utilizar mi voz, de que el Señor pueda utilizar los talentos que Él ha puesto en mí para llevar su mensaje. Ahora también predicando a través de las redes sociales. Pero también muchas veces yo me he ido dando cuenta que a pesar de que tengo mucho tiempo predicando la palabra de Dios, hay días y hay públicos que cuestan más esfuerzo. Por ejemplo, no es lo mismo predicarle la palabra de Dios a 5 personas que tú conoces desde niño, esas 5 personas, que predicarle la palabra de Dios a 100 personas que tú nunca has visto y que son muchísimas. Y yo creo que uno de los temas más fuertes que podemos nosotros hacer énfasis, y que ya lo mencioné al principio de este video, es dominar el miedo. No dejar que el miedo te domine a ti. Cuando nosotros entonces dominamos ese miedo escénico que nos da, cuando nosotros somos capaces de decir, en el nombre de Jesús voy a transmitir la palabra de Dios, en el nombre de Jesús voy a llevar el mensaje de Dios, en el nombre de Jesús este tema que he preparado lo voy a desarrollar bien, entonces todo va a salir bien en el nombre poderoso de Jesús. Es importante entonces que cuando llegues a predicar la palabra de Dios, empieces, yo suelo empezar, y si quieres te lo doy de consejo, puedes empezar con un cuentecito, con una anécdota o con un testimonio. Eso ayuda a que se rompa el hielo y el público que está mirándote puede entrar como en confianza. Tú en confianza con el público y el público en confianza contigo. Cuando tú haces una historia, un cuento, un testimonio antes de empezar a predicar, eso abre el escenario para que las personas puedan estar atentos. Es importante también a la hora de predicar la palabra de Dios no ser monótono, porque si no la gente se te duerme, se cansa y después no quiere escucharte. Es importante predicar la palabra de Dios y utilizar nuestra voz. Es decir, que hay momentos dentro de la predicación que tú puedes hablar un poco alto, pero no siempre hable alto, porque si no, la gente se va a cansar de escucharte. Hay momentos dentro de tu enseñanza, de tu predicación, que puedes hablar muy bajo, con una voz muy bajita, pero tampoco hables muy bajo todo el tiempo, porque si no la gente no te va a entender bien. Es decir, que al momento de tú transmitir el mensaje, puedes elevar tu voz en un momento haciendo énfasis en una frase, en una palabra que haya llamado tu atención, y puedes bajar tu voz de modo que la persona sienta que determinado momento tú le vas llevando como a comprender más profundamente el texto. Subes la voz para recargar una frase que dijo Jesús en la Santa Escritura, pero después vuelve otra vez a tu voz normal, pero después bajas un poco más la voz y ahí entonces vas jugando con eso y vas entreteniendo al público que te está escuchando y no se cansa. Es importante aprender a ser buenos predicadores, que seamos capaces de mantener despierto a nuestro público. Quiero hacerte una pregunta. Si tú vas a una predicación, te sientas, todo empieza muy bien, pero el predicador que está allí está dándote sueño, tú no entiendes absolutamente nada del mensaje que esa persona quiere enseñarte, porque no está siendo dinámico. Es importante que si la prédica que tú vas a hacer es muy extensa,
la cortes en dos, es decir, la puedas cortar y en intermedio hagas un momento de oración, una canción, una dinámica, hacer que las personas se pongan de pie, hacer que las personas se reúnan en grupo por 5 o 10 minutos, es decir, buscar estrategia para hacer que ese público que tenemos delante no se duerma, no se canse y tenga la mayor atención posible puesta en la enseñanza que le estamos transmitiendo. También es importante dentro de la enseñanza, dentro de la predicación, hacer que el público participe en lo que yo estoy enseñándole. No es lo mismo que tú te pares delante a hablar de un tema, tú solamente hablando, y la gente no participe. Es bueno también que las personas puedan participar dándote aplausos, es bueno que la persona también tú puedas decir, como dice, por ejemplo, dice la palabra de Dios que el que ama conoce a Dios y ha nacido de Dios. Amén. Que alguien me diga amén si me está escuchando. Amén. Entonces ahí la gente va a participar también contigo. Es importante que motives a la audiencia que te está escuchando para que puedan participar contigo en esa enseñanza. Ya al momento de concluir la predicación, la enseñanza, en mi caso particular, a mí me gusta terminarlo siempre con un momento de oración, con un momento de acción de gracias por la enseñanza que hemos recibido, y de esa forma las personas pueden expresar ese sentimiento de acción de gracias. En esta oración de conclusión que se hace al momento de hacer la predicación, la enseñanza, es para expresar el sentimiento de agradecimiento por las palabras que Jesús ha regalado, y también para orar y poner la vida de los que estamos escuchando la prédica en las manos de Dios. Bien, esta ha sido mi enseñanza acerca de cómo predicar la palabra de Dios, cómo preparar una predicación y cómo soltar el miedo al momento de hablar en público. Espero que te haya servido mucho, espero que estas ideas que he compartido contigo puedan motivarte a llevar el mensaje de Dios y a no tener miedo y a preparar mejor tus prédicas. Déjame ahí en los comentarios qué te parece este video, si te gustó, si aprendiste algo, suscríbete a este canal, dale like para que puedas seguir descubriendo más contenidos como este que te van a seguir ayudando a seguir el camino de Jesús y a prepararte mejor para poder servirle al Señor como Él se merece. Bendiciones.